Charlas, conferencias, talleres, cursos y acompañamiento adaptado a las necesidades de la comunidad. Él es director y profesor de la Escuela de Formación San Irineo de Lyon, que es el órgano de formación permanente del Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo. Él ha sido talento televisivo e invitado en numerosos programas del canal católico Televida y tanto radial e invitado de varios programas de la emisora católica Vida FM y Radio María de la Altagracia, concediendo entrevistas e impartiendo cursos sobre moral, sagradas escrituras y doctrina de la fe. Y también ha participado en programas especiales o de eventos de la Iglesia Católica Dominicana. En la Arquidiócesis de Santo Domingo ha sido docente de Sagrada Liturgia a nivel arquidiocesano y a nivel de la zona parroquial. Le damos una fuerte bienvenida y invitamos a todos los que se encuentran ahí atrás a pasar a tomar asiento. Esa es la última plática de la Conferencia Hispana Provida 2014. Así que ya les di su tiempo para que todos se sienten. Recuerden que se les va a repartir las hojas de evaluación por esta tarde de formación. Vamos a dar la bienvenida al doctor Omar Arbaje de Moya en esta tarde. A usted. Bien, buenas tardes. Muchas bendiciones para todos. Bueno, con esa presentación yo creo que solamente he de repetir mi nombre, Omar. Soy médico de profesión y pude estudiar la bioética. ¿Qué pasa? Que digo bioética y la mayoría de las personas no saben de qué estoy hablando. Algunos dicen, la ética de la vida. No es eso. La bioética reflexiona filosóficamente sobre lo que es bueno y lo que es malo del ser humano con su entorno. Y lo que queremos hacer en esta tarde será breve, nos quedaremos con mucha sed, pero qué bueno, es un recorrido de la ciencia y la cultura con respecto de estos temas pro vida. Hace un momento nos quejábamos, ¿verdad?, de que, ¿dónde están las personas? ¿Por qué somos tan poquitos? La Santa Madre Iglesia empezó con 12 hombres. Así que nosotros podemos, con la ayuda del cielo, cambiar toda la historia con la ayuda del cielo. Pues para empezar, miren algo que interesante. La Real Academia de la Lengua Española en su diccionario dice que cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Cultura no es lo que yo quiera hacer. Oigan la definición de cultura. Cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio. Nosotros hoy tengamos conocimiento acumulado, se lo debemos a la iglesia, las enseñanzas académicas, las contribuciones científicas, los derechos humanos, derecho internacional, educación, la caridad. Todo esto es lo que se llama cultura occidental. Y esta cultura occidental es, y escuchen bien, porque llevan años mintiéndonos. Hace 1 siglo y medio, 2 siglos, un grupo de pensadores se reunió en Viena en Europa, y decidió definir ciencia como aquello que es demostrable. Y automáticamente se sacó la belleza, se sacó el conocimiento de Dios, se sacó la retórica, se sacó la moral. ¿Por qué? Tú y yo no podemos demostrar científicamente a Dios. Por lo tanto, decían ellos, como Dios no es demostrable científicamente, Dios no es conocible, es un invento. Sin embargo, lo que nosotros vemos de la cultura es que
el método científico, el sistema escolástico, lo creó el grupo de personas que teme a Dios, la Iglesia Católica. La mentira que se nos te está diciendo es, tú no puedes ser creyente y también ser inteligente. La religión es para gente bruta. Todo lo contrario. Nuestras universidades estaban llenas de profesores con sotanas. Los grandes genios, ustedes no se imaginan cuántos eran católicos. Pienso en la famosa historia de este viejito que iba rezando el rosario en un tren y que de repente se le sienta a un joven estudiante enfrente y le dice, ¿cómo es posible que usted esté creyendo en eso de rezo y demás? Usted no sabe que ya se ha desarrollado mucha ciencia, muchos libros que leer. Y el viejecito le decía, bueno, sí, pero es que hay que rezar también. No, deje eso y usted verá que se va a convertir. Dejará de ser bruto y empezará a creer en la ciencia. Y le dice el viejecito, está bien, mándeme los libros aquí a esta dirección. Y saca su tarjetita y la tarjetita decía, Luis Pasteur. Porque para ser científico no hay que ser ateo. Se nos dice que sí. Ese Luis Pasteur decía, la poca ciencia te aleja de Dios. La mucha ciencia te devuelve a Él. Hay que estar bien claro en esto porque nuestra cultura occidental, que es la de los métodos de ciencia, pero también de la masculinidad monogámica, que el hombre tenga una sola mujer, es cultura occidental. Ustedes buscan toda la historia de las culturas orientales y el hombre tiene varias mujeres. Y porque el cristianismo, la cristiandad, evangelizó, entonces el hombre tiene una sola mujer. Que esto es en beneficio de todos. Es la misma cultura de la propiedad privada. Es la misma cultura de la democracia, del capitalismo, de los descubrimientos, de las invenciones. Esta es la cultura que conocemos. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la cultura occidental? Porque toda cultura tiene una moral. Como toda cultura tiene una moral, la moral que tiene consigo el sistema cultural occidental es fundamentalmente basado en la dignidad humana. Si ustedes y yo, en la lucha por la vida, no entendemos lo que es la dignidad, nos va a pesar mucho. Si se la defino sencilla, dignidad es el respeto que se le debe al ser humano por ser un ser humano. Punto. ¿Qué quiere decir esto a los que son activistas por la naturaleza? Que las ballenas jorobadas, que las tortugas no tienen dignidad. Se les merece respeto, eso sí, porque son criaturas de Dios y son parte de la creación, pero dignidad no tienen, porque dignidad es el respeto que se le debe al ser humano por ser un ser humano. Se lo digo porque nosotros estamos cayendo también en el engaño de que ustedes y yo somos parte igual en todos los lugares de la creación. Yo soy tan importante como un árbol. Si yo fuera tan importante como un árbol, ¿por qué el Señor Dios se encarna hombre y no árbol? Ustedes ven que a veces padecemos como una especie de esquizofrenia social. Pues la dignidad humana es la igualdad en la naturaleza del hombre. Y que entendamos la dignidad es lo que ha permitido que haya derechos humanos y accesos iguales a la educación, etcétera. Masculinidad y femineidad son parte fundamental de la historia. ¿Por qué nosotros no creemos que hay algo intermedio entre masculino y femenino? ¿Por qué sí creemos que necesariamente es un binomio, uno y otro? Porque miren la palabra misma, matrimonio y patrimonio son realidades distintas hoy, pero empezaron siendo de lo mismo. El patrimonio ahora mismo es lo material que se le deja a una familia o que se tiene.
pero esa era responsabilidad del padre. Matrimonio es el cuidado que da la madre. Por lo tanto, matrimonio necesariamente es entre hombre y mujer. Y segundo, necesariamente es abierto a la vida, porque es el cuidado de la madre, no de la mujer. Vamos entendiendo, ¿verdad? Esto es sistema cultural. ¿Cómo yo desmonto todas estas ideas? Cambiando los conceptos culturales. Y era lo que les advertía Rosnat hace un momento. Es una batalla cultural, es cierto. Y toma tiempo. Pero insisto, la Santa Madre Iglesia empezó con 12 hombres. Y para aquellos que dicen, ay, pero es que yo tengo que estudiar mucho y empezar a formarme. Los santos apóstoles caminaron solo 3 años con el Señor Jesucristo. Poniéndolo, ¿verdad?, bien directo. Fueron 3 años de catequesis. Y cambiaron el mundo con la ayuda de la gracia. Nosotros no necesitamos ser especialistas, sino estar convencidos de estas cosas. Hay cursos que ayudan, claro que sí, pero no necesitamos tener todo el conocimiento. Ya sabemos, por ejemplo, que patrimonio y matrimonio es lo que nos enseña que el hombre existe en función de su mujer y sus hijos, y la mujer trae la vida y la preserva. Esto es lo que origina las sociedades. La razón por la que existen las sociedades es porque existen las familias. Ahora, si yo a la masculinidad la califico como chauvinismo, entonces el hombre es opresor. Y hasta el día de hoy, mucha gente cree que por ser varón oprime. Punto. ¿Y saben qué han hecho con nosotros los hombres? Nos han afeminado hasta tal punto que nuestros líderes son afeminados. Hasta tal punto que nuestros pastores se han afeminado. Y nos gusta ver al padre, al fraile, no sé qué, haciendo videitos en TikTok. Y la realidad es que el hombre masculino no oprime. Oye, qué triste que haya que redundar el hombre masculino. Pero no oprime, pero sí lleva la delantera, sí lleva la bandera, sí dice por dónde hay que ir. Y no es chauvinismo, sino la masculinidad y caballerosidad. Y la caridad, con solidaridad, justicia, equidad, las éticas, la caridad es el fundamento de las sociedades, las convivencias y sus normas. Las ciencias antiguas y modernas se basan en crecer juntos, almacenando el conocimiento, para no tener que empezar siempre de cero. Imagínense que cada cual tenga que inventar el fuego, porque el que lo inventó no quiere compartirlo con nadie. Nosotros tenemos lo que se llama la acumulación de conocimiento. Y esta acumulación del conocimiento, sea por el descubrimiento, sea por construir encima de ese descubrimiento, es lo que ha permitido que como familias existamos y como sociedades existamos. Pero eso viene solo por la caridad. Si yo descubro algo, yo por mi cuenta, ¿cómo yo logro que la sociedad cambie a partir de eso que yo descubro? Lo pongo al servicio. Si yo de verdad quiero que la sociedad crezca, pero si yo la caridad la pinto más bien como individualismo, entonces tengo los conflictos que tengo ahora. Ahora tú tienes un televisor en tu habitación. Ahora tú tienes un aparato móvil solo para ti. Ahora tú tienes una computadora que es personal. Ahora tú puedes escuchar música solo para ti. Los papás, los abuelos aquí saben que en sus países y en su generación, en su tiempo, había una sola televisión en la casa. Y se veía lo que alguien quería ver. Nos poníamos de acuerdo, sí, pero había siempre alguien que no quería ver eso y lo veía. La radio sonaba para la casa entera. Pero ahora nos dicen que eso es malo,
que los gustos personales es lo que hay que fomentar. Y es verdad que los gustos personales hay que fomentarlo, pero nunca en detrimento de lo común. Y para muestra, todo lo que estamos viviendo, que mis derechos, mi apreciación, mi autopercepción es lo importante. Por lo tanto, en casa, y escúchenme bien, papás, mamás, tíos, tías, abuelos y abuelas, adultos, ustedes tienen un mandato jugando a favor de ustedes constantemente. El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Tu padre y tu madre pueden ser locos, chiflados, enfermizos, y el mandamiento te manda a honrarlos, a respetarlos. Entonces, espero que no sean locos chiflados, pero si ustedes que están poniendo de su parte para ser de Dios y hacer lo que a Dios le gusta, tienen ese mandamiento a su favor, aplíquenlo. No hay nada malo en decir, no se va a hacer eso porque papá lo está diciendo. Se va a hacer esto otro porque mamá dijo que se va a hacer eso. No está mal. En el proceso del individuo humano, el niño empieza siendo heterónomo. Me explico por si acaso alguien no entiende qué es eso. Heteronomía, heteros quiere decir otro y nomos, nomía quiere decir normas. La heteronomía es que las normas que yo sigo me las da otro. El niño hace las cosas porque se le dice que se hacen. No las hace porque se le dice no. Pero llega un momento en la vida de adulto que ya uno es autónomo. Auto, uno mismo, nomos, normas. En el proceso de la heteronomía a la autonomía hay un punto medio un poco difuso, que es donde están los conflictos. Los conflictos, ustedes saben, con los adolescentes. Por cierto, adolescente no es que adolece de algo. No es eso. Ya quisiéramos nosotros para darle una pastillita, pero no. Es parte normal. Es que yo sé que es lo correcto porque me lo enseñaron, pero no lo voy a hacer porque es mi mamá que me está diciendo que lo haga. Y empiezan los conflictos. Eso pasa y eso pasará. Olvídense de eso. Lo importante es que nosotros tengamos siempre en la mente dónde es que está nuestro norte para evitar los conflictos que tenemos ahora. Un ejemplo reciente de la inmoralidad a esta cultura occidental, y daré uno solo, hay muchos, daré uno solo, es el tema del aborto. El aborto es inmoral, hablando desde el punto de vista filosófico, no porque mata a alguien y punto. Sí, eso es sumamente inmoral, sino que además atenta contra la cultura. Si la cultura es el conjunto de conocimientos que hace que una persona pueda decidir por su cuenta y ser enteramente libre, el aborto acaba con eso. El aborto evita que la persona sea enteramente libre porque primero no es opciones que se le dan a la mujer que quiere abortar, sino que se le impone esa decisión. Y segundo, nunca es una decisión tomada enteramente informada. Uno de los conflictos serios que tenemos nosotros los bioeticistas con los casos especiales en la medicina es que cuando las personas dan su consentimiento, no lo dan informado. Es decir, señor, mire, a usted hay que operarlo del pie, punto. Y el paciente no se atreve a preguntar cómo va a ser, cuál va a ser el periodo de recuperación, cuánto voy a durar para caminar, voy a tener que usar algo, cuáles son los riesgos. No se le informa, debe ser responsabilidad del médico, no del paciente. No se le informa y él como quiera dice, el paciente dice, está bien, vamos. En una situación de estrés mayor, por ejemplo, el paciente me llega con un dolor de cabeza insoportable, el peor dolor de cabeza de su vida, porque resulta que está teniendo una meningitis.
en medio de la meningitis, yo le digo, la solución es cortarle la cabeza y me va a decir que sí. Lo pongo cómico para no ser muy drástico en esta tarde, ¿verdad? Pero un paciente que está en una situación de dolor severo, ante la situación del dolor va a aceptar cualquier solución. Y por eso nunca, esto lo dice la ética médica, por eso nunca en una situación de estrés debe preguntársele al paciente por una decisión, porque es que no está en su plena conciencia. Fíjense que un dolor de cabeza es el peor dolor de cabeza del mundo cuando me pasa a mí. Pero cuando le pasa al otro, eso es una exageración. Tómate 2 Tylenol, ya tú resuelves. Ustedes saben que es así. Entonces imagínense toda esta situación de estrés de una jovencita, de una mujer embarazada, que no quería tenerlo supuestamente, y que se le dice, bueno, la solución es abortar. No se le informan los riesgos y vienen con todos los problemas. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del aborto y demás? Esto es de la Organización Mundial de la Salud. Como médico les digo, yo no confío en la Organización Mundial de la Salud, porque es enteramente política. Pero hay definiciones. El aborto es y ustedes lo han hablado más que yo, el tema de la interrupción, que es verdad, eufemismo, son palabras equivocadas que usan, de un embarazo antes de que el feto pueda llevar una vida extrauterina. Se denomina aborto espontáneo aquel que en la interrupción del embarazo no es voluntaria, mientras que el aborto provocado es el que se debe a una interferencia deliberada. Se entiende por aborto terapéutico, y me detengo aquí, eso no se enseña en la escuela de medicina. A mí en ningún momento, en ninguno de los libros de ginecobstetricia, me enseñaron aborto terapéutico, porque en medicina, no sé si lo saben, en medicina no existe el aborto como terapia. Aborto terapéutico es un concepto acuñado por la política. ¿Cómo es posible que una terapia que yo te dé a ti sea matar a tu vecino? Es ilógico. Si el principio primero de la medicina es primero no haré daño. Los médicos hacen un juramento. Yo hice la versión actualizada, ¿verdad? Porque el juramento hipocrático empieza jurando por Zeus y demás dioses de griegos, y bueno, uno no cree en eso. Pero dice el texto, primum non nocere, primero no haré daño, y luego entonces empezaré a hacer el bien. Es decir, si yo tengo un paciente que viene a mi consultorio, lo primero que yo debo hacer es procurar no hacerle daño con nada de mi proceso terapéutico. Y luego entonces empezar a hacerle el bien. No es verdad, porque no existe nada en la medicina, de que yo tengo que decidir la vida de la madre o la vida del niño. No es verdad. Todos los protocolos médicos están para salvar las dos vidas. Y si que en caso ocurre la muerte del niño en el proceso de salvar las dos vidas, ya eso es otra cosa, pero eso no es aborto. Aborto es deliberadamente matar la criatura. Entonces, con estas definiciones así, un poco locas, pregunto yo, ¿acaso la igualdad y la equidad no son para todas las personas? ¿Incluye eso las personas dentro del útero? ¿Saben cómo ellos quieren resolver eso? Vamos a quitar el concepto de persona de los bebés. Los bebés no son personas, porque no pueden comunicarse. Ni tampoco mi tío que quedó tetrapléjico y no puede hablar. No, pero ellos no pueden vivir por su cuenta fuera del útero, ni tampoco los niños más chiquitos fuera del útero pueden vivir por su cuenta, ni tampoco un enfermo que está en la calle o un anciano desmejorado. Y entonces, ¿quién es persona? Y ahora, persona es aquello que nos pongamos de acuerdo a decidir. No.
¿No había determinado ya la ciencia que un ser humano empiece en la fecundación? De sobra. Yo les digo a las personas, tú no tienes que ser religioso, católico, para defender la vida. Porque la misma ciencia, la pura ciencia, te demuestra que la vida empieza en la concepción. Si no fuese así, no habría materias como embriología en la carrera de medicina. Las enfermedades con las que se nace, que son enfermedades que se adquieren cuando el bebé está en útero, alguna malformación, algún síndrome, etcétera, enfermedades congénitas se llaman. Las enfermedades congénitas se estudian porque es una persona que está creciendo ahí. Y es ridículo, yo sé que es un esfuerzo grande que se está haciendo, ¿verdad? De disminuir las semanas para que la gente no piense de que sí, abortar a los 9 meses, no, a los 8 meses. Bueno, a las 15 semanas por lo menos están respetando, pero lo ideal es que en ningún momento. Porque, ¿verdad? A las 15 semanas ya está enterito, pero yo me atrevo a decirle, a las 12 semanas ya está entero. A las 13 semanas tienen las huellas digitales. Lo primero que funciona en el cuerpo humano es el latido cardíaco, el corazón empieza a latir, aunque no haya sangre circulando todavía. El tubo neural, que es lo que luego formaría el cerebro y la médula espinal, ya está cerrándose al día 28. Es decir, por ejemplo, en mi país, la República Dominicana, que muchos de los mal llamados embarazos no deseados ocurren en jovencitas que ni se preocupan por su estado de salud personal. La mayoría se entera de que está embarazada cuando no ven la menstruación, es decir, un mes después. Cuando se enteran de que están embarazadas, hace rato que ese bebé está formado. Y eso, que mi país sigue siendo uno en el que el aborto está prohibido en todos los aspectos. Es ilegal, pero cambiando la mentalidad de la gente, se puede considerar un derecho y ahora derecho es lo que nosotros definamos como derecho. Y entonces aquí sus discriminaciones puntuales, que ustedes la conocen, en mi país eso es lo que está ahora mismo metiendo presión, las famosas 3 causales. Por ahí es que empieza todo, ustedes las conocen, pero sepan que desde el punto de vista cultural es inmoral. Que la vida de la madre está en riesgo. La vida de la madre está en riesgo. Por ejemplo, el caso famoso de la preeclampsia y la eclampsia. No sé si alguna ha pasado por esa situación en su embarazo. ¿Qué es eso? Que por alguna razón que todavía se desconoce la causa principal, de la placenta salen unos marcadores que le suben la presión arterial a la mujer. Y que también entonces eso termina dándole fiebres graves, y que si se descuida le da dolor de cabeza y convulsiones. Oye, ¿te imaginas una mujer embarazada en esa situación? Terrible. Y tú me estás diciendo que es la placenta. Pues eso es lo que hay que sacársela. No. Porque si tú me dices, Omar, mira, vengo donde ti porque yo sufro de la presión alta, y yo te digo, pues lo que hay que sacarte el corazón a ti. Ustedes salen corriendo, pero dicen, pero ese médico está loco. Pero eso es lo que le están diciendo a las mujeres con que, tienes preeclampsia, tienes eclampsia, hay que sacarte el bebé. No, tienes la presión alta, ten un medicamento para bajarte la presión, un antihipertensivo. Mira que le está dando fiebre, ten el paracetamol, te sirve para bajarte la fiebre y no le hace daño al bebé. Porque hay medicamentos que no le hacen daño a los bebés en útero. Pero no se lo digan a nadie porque ellos no quieren que uno lo sepa. Yo invito, si alguno aquí está sumamente interesado en este tema, yo les invito a que se formen en lo científico. Además de lo religioso, ¿verdad? En lo científico. Porque la ciencia ha sido manipulada en muchos aspectos. Además, esto que pongo aquí a la derecha es con respecto del aborto. Que la vida de la madre está en riesgo. Sí, pero mira todos los riesgos que produce un aborto en una madre.
riesgo de perforación uterina, hemorragia, paro cardíaco, choque endotóxico, cirugía mayor involuntaria, infección, convulsiones, laceración cervical, ruptura uterina, muerte, mayor propensión a embarazos ectópicos, infertilidad, histerectomía, prematuridad, maltrato infantil y cáncer de mama. Si yo les digo a ustedes, no, pero ven, te sacamos el bebé, lo único que estas son las consecuencias, y le presento esto, ¿se la hacen? Claro que no. Y esto que dice maltrato infantil, el penúltimo, es maltrato infantil de los niños que ya tiene. Se ha demostrado científicamente que la mujer que aborta maltrata más a sus hijos. ¿Por qué? Porque en el proceso del embarazo, el bebé produce hormonas que alteran el cerebro de la madre, para bien, para que ella sea madre. Es decir, por eso ustedes las madres sueñan con el bebé que todavía no conocen, que lo tienen ahí adentro. Y han soñado con él, incluso lo han cargado en sus sueños. Esas son las hormonas haciendo lo que tienen que hacer. Porque el embarazo es para cuidar a la criaturita. Esto es hermoso. Entonces, cuando tú cortas rápidamente con ese embarazo, todas estas hormonas no tienen nada que hacer. Y entonces se cae en una depresión. Las que han dado a luz acá, por ejemplo, y el bebé han tenido que darle fórmula, leche no materna, saben que pasan por un proceso de depresión posparto. Una tristeza, una angustia, lloran de repente y el marido no sabe qué hacer, qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que de manera natural, como ya el bebé no está produciendo las hormonas dentro de ella cae en una depresión, pero que la depresión desaparece, lo dice la medicina, cuando el bebé es pegado en la mama y al succionar se libera una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina hace dos cosas: contrae el útero más rápido para que no se quede distendido, sino que se encoja lo más rápido posible. Segundo, aumenta la producción de leche. Dije dos cosas, pero son tres. Y tercero, produce la sensación de placer. La misma sensación de cuando uno come chocolate, esa sensación placentera, lo produce cuando el niño está mamando. Entonces, ¿cómo yo soluciono la depresión posparto? Pongo al niño a amamantar. Pero ¿cómo yo soluciono la depresión posaborto? No tengo forma, porque no hay un bebé. ¿Ven qué locura? Esta locura entonces es lo que se llama la primera causal. La segunda causal es, que el bebé fue producto de una violación. En un estudio del 2001, 2000 mujeres, ahí dice 200 mujeres, 2000 mujeres, aquí en Estados Unidos fue que se hizo ese estudio, el 1% de los embarazos era que correspondían a producto de una violación. ¿Por qué? Porque el violador no está esperando que la mujer sea fértil para violarla, sino que viola. Y entonces eso quiere decir que disminuye la probabilidad de que quede el embarazo. Segundo, el estrés a que está siendo sometida la mujer hace que sea altamente improbable que ella quede embarazada. Se da, pero yo quiero que entendamos que es poquito lo que se da. Entonces, ese poquito, que es el 1% de lo que se da, en ese estudio se demostró que el 70% de las violadas que quedaron embarazadas quiso seguir con su embarazo. Y de las que abortaron, el 90% se arrepintió. ¿Qué les parece a ustedes? Nos manipulan la información. En mi país, por ejemplo, en República Dominicana, nos decían hace varios años, 100,000 mujeres mueren al año fruto del aborto clandestino. Lo decían las encargadas de los grupos, se hacen llamar Profamilia, pero no son Profamilia nada. Es una filial de Planned Parenthood allá. 100,000 abortos. ¿Y cómo es posible? Y yo escandalizado, 100,000 abortos. Y si son clandestinos, ¿cómo lo saben? Entonces después dice otra, 50,000 abortos. Hasta que por fin salió un estudio hecho por una sociedad de allá
y decía, no, 200 mujeres al año. Somos en mi país 11 millones de habitantes. 200 mujeres, de las cuales 197 son muertes maternas y de esas 10 mueren por aborto clandestino. 100,000, 10. Es cierto, una mujer que muere por eso no debería ocurrir, una sola, pero no es como están diciéndonos. Entonces hay que revisar todos los datos que nos dan la estadística. Y tercero, que el bebé viene con malformaciones. Esto sí me lo preguntan mucho los padres católicos, porque también está la preocupación, es certera. Hay que preocuparse si mi bebé viene enfermo, si viene con algún síndrome. ¿Debería venir? Bueno, primero uno tiene que cuidarse uno mismo. Los que consumen mucho alcohol, los que fuman demasiado cigarrillo, el que no hace suficiente ejercicio o no se alimenta bien, pues obviamente que tendrá más riesgo de reproducirse con niños enfermos. Obviamente, porque el cigarrillo, por ejemplo, disminuye la motilidad de los espermatozoides. Todo eso está en internet. Si en algún momento dicen, no, ya yo no quiero seguir escuchando esto, pueden buscarlo en internet. Y toda esa información lo que me lleva a compartirle con ustedes es, si el bebé viene con malformaciones, ¿hay que abortarlo? Ah, sí. El mismo cuerpo humano, si entiende que es incompatible con la vida, aborta el bebé. El aborto espontáneo, que el bebé se sale solo, es porque es incompatible con la vida la mayoría de las veces. Quiere decir que cualquier otro síndrome es compatible con la vida. Y eso incluye todos los síndromes que ustedes conocen. Y les pregunto yo, ¿no deberíamos pensar igual del labio leporino, del paladar hendido, del síndrome de Down? Porque ellos son también malformaciones que tienen. Y entonces los matamos todos y nos volvemos peor que los nazis. Es una locura. Y les pongo aquí esta estadística, no es mía, es una adaptación de Live Action que a su vez lo tomaron de Lancet en el 2020. Las razones por las que se realizan un aborto aquí en Estados Unidos, si ustedes se fijan en los numeritos, el 74 y el 73% de las encuestadas decían que tener un bebé cambiaría dramáticamente mi vida o yo no puedo costear un bebé ahora. Esa es la principal razón por la que acuden a un aborto. Ay, no, es que yo no puedo tenerlo ahora. Y por eso me encantó que se hablara hace un momento de la adopción. Pensé automáticamente en Santa Teresa de Calcuta. La Madre Teresa decía, dámelo a mí, dámelos a mí. No los quiere, dámelos a mí. Porque es incongruente. Ah, no, mira, mijo. Hay una tira cómica, pero de un humor muy fuerte, de una mujer embarazada que va con su niño, etcétera, a la consulta y le dice al médico, doctor, yo no puedo con tantos hijos, yo quiero sacarme este, ¿usted me puede matar este? Y él saca una pistola y dice, ¿por qué no le matamos el de que está afuera, que le produce más gastos? Ya sé quiénes tienen un humor parecido al mío. Es fuerte, pero es la realidad. Si tú estás pensando en el bebé en función del bolsillo, ¿dónde está la gracia de Dios? En mi país hay un dicho que dice, todo niño viene con su pan debajo del brazo. Y es verdad. Nosotros no necesitamos comida fancy para vivir. Que el Señor Jesús no se quedó en una carne de ternera, se quedó en pan. Así que vamos a revisar nuestras prioridades. Miren, ese mismo estudio sigue diciendo, el 48% de ellas decía, ay, que yo no quiero ser madre soltera o yo tengo problemas en mi relación. El 38% decía, ay, que ya yo estoy satisfecha con los hijos que tengo. El 1% que les decía es que es víctima de violación y menos del 0.5% era resultado de un incesto. Es decir, un familiar abusó sexualmente de esa muchacha y quedó embarazada. Esto, si nos vamos a la ciencia,
esto es suficiente. Pero nosotros no estamos solo con la ciencia, sino que nosotros tenemos que llevar todo esto a la educación, a la vida, para que sea una cultura. Las ciencias, pregunto yo, esta diapositiva, esta slide, es solo para meditar. Las ciencias ayudan a acercarnos a la verdad desde distintas ópticas para permitirnos aprovechar los conocimientos y la técnica y ponerlos al servicio de todas las sociedades. Yo creo en la ciencia o en apreciaciones personales. ¿Debe haber normas morales que rijan los procesos científicos, académicos y tecnológicos para evitar que lo falso se cuele dentro de lo definido como verdadero en las ciencias? Lo que viven las sociedades, es decir, la cultura, ¿debe estar regido por apreciaciones personales individuales o por lo que años de investigación adecuada han demostrado como favorable para la mayoría o para todos? ¿Es sociedad o somos individuos cada uno viviendo por su lado? Esta es la famosa esquizofrenia social. Decimos una cosa y vivimos otra cosa. Y ahora viene el rol de los papás, la familia, en todo este proceso. ¿Cuál es el papel de los padres en la vida? Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Le pregunto yo a los padres, ¿cuánta atención le dedicas al alma de tus hijos? ¿Por qué pregunto esto? Porque tu hijo puede estar siendo llamado a la presencia de Dios mañana. A los papás no les gusta pensar en esto. A los papás les encantaría que sus hijos los vean crecer. Es más, los papás deberían tener la dicha de que sus hijos le den nietos y que sean los hijos tuyos que te entierren a ti. Pero ¿y si Dios está llamando a tu hijo para morir joven? ¿Ya le preparaste el alma para encontrarse con Cristo? ¿Ya tu hijo, como está ahora, muere y se va para el cielo? Porque la santidad es una meta, pero es un proceso que se va consiguiendo, es una meta diaria. El mismo esfuerzo que le pones al niño enfermo, lo pones para cuando él escucha cualquier cosa en un video. ¿Qué es más importante, el bienestar espiritual o el físico de tu hijo? ¿Ya aman lo suficiente la Eucaristía, a la Santísima Virgen, a los ángeles, a los santos? Todo esto para meditar. Dice el libro de los Proverbios, instruye al niño según las disposiciones del Señor, que luego de viejo no se apartará de ellas. Y les dejo con unas frases de personas bien conocidas por ustedes que quizá nos sirvan de algo. Jérôme Lejeune decía, anticoncepción es hacer el amor sin que surja un niño. Fertilización artificial es hacer un niño sin hacer el amor. Aborto es deshacer el niño. Pornografía es deshacer el amor. Todas estas cosas en diferentes grados son incompatibles con la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Lo que Dios inscribió en nuestro corazón cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y asimismo entonces, dice su santidad Pío XII, no debéis creer que la menor edad sea un obstáculo al camino hacia la perfección incluso consumada, es decir, la santidad. Y San Pío X decía, yo quiero volver a ver niños santos. Los hijos de esta comunidad que están aquí, ¿son santos ya? Si no, estamos tarde ya. Mira, al salir de aquí vamos a meterle la santidad por ojo, boca y nariz. Y por último, Juan Pablo II. Juan Pablo II decía, necesitamos ahora, más que nunca, tener la valentía de mirar la verdad cara a cara y de llamar las cosas por su nombre, sin dejarse llevar por la conveniencia o por la tentación del autoengaño. Que este sea un lema en sus vidas. Dar la cara, aunque los que te van a hacer daño te vayan a hacer daño, no importa. Lo bueno es bueno aunque nadie lo esté haciendo. Lo malo es malo aunque todo el mundo lo haga.
a prepararse, a dar la cara y echar la batalla. Muchas gracias por su atención, mis queridos, y que el Señor Jesucristo sea siempre su norma. Bueno, muchas gracias, doctor. Y queríamos dar un momentito para algunas preguntas. Si tienen algunos hermanos unas preguntas. Buenas tardes. Yo solo quería compartir un poco sobre lo que usted hablaba de la preeclampsia. Sí. Yo tengo una sobrinita ahorita que nació antes de los 7 meses y también a mi cuñada le detectaron preeclampsia cuando tenía 5 meses. Entonces, ahora entiendo cuál es ese problema. Y a ella con las 2 niñas le dio lo mismo. Y le han dicho los doctores que si tiene otro niño, ahora le va a dar a los 3 meses. Y así va bajando Y gracias a Dios, la niña ahorita está hermosa y ya pesa 10 libras. Gloria a Dios. Gracias por compartir ese testimonio. Miren, los testimonios son importantes, hasta los de medicina. Porque es que como uno no conoce de medicina, el ciudadano promedio no conoce de la medicina, entiende que lo que diga el médico, eso es lo que va. Se supone que una mujer con eclampsia y preeclampsia recibe ella tratamiento, pero también al bebé se le da tratamiento. A través de la madre se le dan maduradores pulmonares. ¿Qué es esto? Una sustancia que hace que los pulmones se desarrollen un chin más rápido, un poquito más rápido, para que pueda hacer entonces el parto o por cesárea, sacarlo y dejarlo en un incubador y él pueda respirar más rápidamente. Si ustedes y yo sabemos todo esto, entonces no nos pueden engañar. Así que gracias por ese testimonio. Que Dios te bendiga. ¿Algún otro hermano, hermana? ¿No? Sí, yo no quería hablar porque quería que otros también comenten, ¿verdad? Pero bueno, algo que el doctor estaba diciendo, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? De la santidad de los niños y nosotros nos estamos preocupando por ellos. Y sí es algo muy cierto que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros niños. A veces nosotros decimos, por ser fin de semana, día sábado, ay, pobrecitos que duerman más, que se levanten más tarde, pero un daño le estamos haciendo. Por ejemplo, cuando yo, empecé a buscar más de Dios, me di cuenta que no solamente era yo, sino también mis hijos. Y le doy gracias a Dios porque entonces comencé también con ellos a llevarlos a misa todos los días. Los levanto temprano a las 6 de la mañana, les preparo la comidita y a veces no les da tiempo de comer en la casa, entonces en la camioneta van ellos comiendo o saliendo de misa van comiendo y los llevo a la escuela. Y eso les ha ayudado bastante porque ahorita los niños son los que están haciendo guerreados afuera. Y sobre todo que nuestros hijos, ¿verdad?, se enamoren de lo más importante que es la Santa Eucaristía, que es Cristo que está ahí presente. Y que no es fácil, porque a pesar de que yo he trabajado con mis hijos, mi hijo el grande entró a la universidad y yo veo, ¿verdad?, cómo él ha cambiado también bastante, a pesar de que nosotros lo hemos instruido mucho. Y por eso es que venimos a la conferencia, para empaparnos más y que ellos conozcan más, ¿verdad? Algo que, corriendito, ¿verdad? Le digo a mis hijos, ¿cuántos hijos quieren tener? Dice, yo 4 y después voy a tener mis perros, mi gato. Y le digo yo, ¿y los demás? ¿Los vas a matar? Entonces, otra cosa también, ¿verdad? El anticonceptivo, siempre se los digo a ellos, que el anticonceptivo es pecado. Y sobre todo, ¿verdad?, también está el método Billing. No sé si ustedes han escuchado del método Billing. Tomar las clases, prepararnos y sobre todo, pues la vida es algo muy hermoso. Nosotros nos abrimos a la vida hace como 10 años. Mi hija no está por acá, tiene ahora 11 años, 12 años que nos abrimos a la vida y dijo mi esposo, vamos a tener ahora los hijos que Dios nos dé. Pero lamentablemente solamente mi niña nació. Y ya no pudimos tener más hijos. Y sí, mi esposo dice, vamos a adoptar otros 2. Entonces, los dejo, que Dios los bendiga. Gloria a Dios, gracias.
A propósito de los anticonceptivos, y que sí son pecado mortal, ¿verdad? No solamente el oral, sino el dispositivo intrauterino, todos. Yo estoy teniendo una dinámica allá en mi país con los jóvenes de las escuelas. Yo me permití comprar anticonceptivos orales y los abrí delante de ellos y les explico. Miren, ustedes saben que son pastillas y estas pastillas tienen un ciclo de 28 días, etcétera. Y les pregunto, ¿cuál de ustedes tiene un ciclo de 28 días? Ninguna. Porque esto de los 28 días es una manera de la medicina entender la realidad, ¿verdad? Pero todas las mujeres tienen un ciclo distinto. Sin embargo, se someten a un ciclo específico y les altera, les da cambio de humor. Y luego les saco la posología. La mayoría de nosotros sabe que hay un texto dentro de la cajita, pero nunca lo leemos. Entonces, cuando yo les abro a ellos, además de quedar sorprendidos, quedan escandalizados. Ustedes no se imaginan, o sea, ojalá alguno de ustedes tuviese tiempo para leer estas cosas. Aquí empieza todo y los efectos secundarios empiezan aquí. Eso y eso son efectos secundarios. Y el primer efecto secundario que dice es trombo venoso. ¿Qué es eso? Un coágulo en las piernas. Y empieza diciendo que eso se te puede ir a los pulmones, que se te puede ir al cerebro, que se te puede ir al corazón, que no sé qué cosa. Y cuando yo les digo todo esto, les explico la ciencia, yo les digo, ¿y ustedes usarían eso? De verdad que sí. ¿Prefieren matarse en lugar de ser coherentes con la ley natural? Me dicen que no, pero el bombardeo es mucho. A propósito de lo que decía la hermana, lo importante es educar al niño, mientras es niño, en los caminos de Dios, que luego de viejo ya no se apartará de él. En la universidad ahora mismo es un caos, pero si se pusieron los principios, aunque se tambalee, vuelve otra vez a los principios. Hay que seguir orando, hay que seguir siendo firmes y utilicen el cuarto mandamiento a su favor, de que yo soy tu madre y así lo digo y quiero que tú seas así. Yo sé que los hijos no están de acuerdo conmigo ahora mismo, pero luego lo entenderán. Bien. Aquí rapidito voy a tratar de resumir mi pequeño testimonio, ya que usted dijo que los testimonios son importantes. Claro. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Lendy Hernández, yo estoy con Lendy's Craft, los que fueron allá a apoyarme, muchas gracias. Yo tengo una niña con síndrome de Down, la tuve a los 44 años, ya tenía un hijo de 18 años. Yo no quería que me hicieran la prueba porque pues, los hispanos no creemos a veces en las pruebas. Yo no me la hice con mi hijo y nació saludable, para la gloria de Dios. Pero cuando nació Lucía, yo veía que los doctores me insistían en hacerme la prueba y yo no quería. Pero ellos me empezaron a cuidar bastante porque ellos sí sabían que mi hija venía con síndrome de Down. Y cuando nace es cuando yo me entero, ahí mismo, con las hormonas en full, todavía en la camilla, su hija viene con síndrome de Down, además de otras dificultades. Yo empiezo a llorar, empiezo a gritar, en ese momento no comprendía, en mi mente era, voy a ser una niña enferma, le van a hacer burla, yo no voy a poder, ¿qué va a decir la gente? Y la Virgen me habló a través de mi mamá, y mi mamá que estaba ahí no entendía lo que los doctores me estaban diciendo, solo me iba a gritar y llorar. Me dice, ¿qué pasa? Y le digo, mamá, que dicen que viene con síndrome de Down. Y me dice, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Entonces, nosotros le pusimos a mi hija Lucía María. María por la Virgen de Guadalupe y Lucía por Santa Lucía. ¿Qué pasa? Los niños con síndrome de Down vienen con lo que le llaman en inglés low muscle tone, o el tono bajo de... Tono muscular bajo. Bajo, gracias. Entonces ella no se pudo pegar a mí al pecho, yo no le pude dar de amamantar. A mi hijo yo le di 2 años de amamantar, que mis hermanas me hacían burla, me decían, hasta los 4 años le diste a amamantar, pero no voy a estar hasta los 2. Entonces yo soñaba con que mi hija pudiera yo amamantarla, ¿no? Y no pude, porque ella no se pudo pegar ya por el problema del low muscle tone. Me viene la postpartum y la depresión en full. O sea, yo lo viví en full. Y sí es verdad, con lo que dice el doctor, es verdad, eso pasa, pero yo gracias a Dios y a la Virgen lo pude superar poco a poco. Entonces yo con mi hijo no lo viví, pero con mi hija sí.
por eso mismo. Ahora lo entiendo, porque ella no se pudo pegar a mí. Entonces yo no desarrollé lo que él estaba diciendo de la hormona, no había nada de eso. No pude, o sea, no se dio. Pero ella ha sido de gran bendición. De ahí nació mi pequeño emprendimiento, dedicárselo a la Virgen y pensando en ella. Un día yo no voy a estar. Ella tiene que aprender algo, tiene que aprender un oficio, tiene que aprender algo. Entonces, que ella pueda hacer y desarrollarse. Ahora, cuesta, porque la verdad es que cuesta. Los niños, las personas dicen, ay, son angelitos de Dios. No, son niños normales, comunes. Van a aprender todo poco a poco. Mi hija ha aprendido a caminar poco a poco. Ha aprendido a hacer sus cosas poco a poco. Ya dice mamá, ya dice papá. No habla en full, se frustra. Yo también me frustro. Pero gracias a Dios y a la Virgen hemos estado encaminados, escogimos la vida. O sea, en ese momento fue como que, ¿qué hago? Pero la Virgen me ha ido guiando. Gracias a Dios, con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de mi familia, ahí he estado. Pero el postpartum sí me dio bastante fuerte. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Gracias por el testimonio. A mí me llama la atención que los niños que tienen síndromes logran que más gente busque de Dios que uno que no tiene ningún síndrome. Ellos hacen que más gente ore y yo con todos estos años en la tierra no lo logro. Así que están cumpliendo su misión. Bendito sea Dios. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todo y otro fuerte aplauso por su presentación.